Capítulo 365. Miopatías inflamatorias. Introducción. En este capítulo se revisan los principales tipos de miopatías inflamatorias, incluidas las dermatomiositis, polimiositis, miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios, síndrome antisintetasa y miositis por cuerpos de inclusión, cuadro 365-1. Otras miopatías inflamatorias incluyen las causadas por infección, miositis eosinófila, miositis granulomatosa y miositis causada por inhibidores de punto de verificación. Hay que señalar que los infiltrados celulares inflamatorios también pueden encontrarse en ocasiones en las biopsias musculares de las miopatías hereditarias, por ejemplo, distrofias musculares, miopatías metabólicas y tóxicas. Los estudios epidemiológicos sugieren que la incidencia de miopatías inflamatorias agrupada es mayor de 4 casos por 100.000 habitantes, con prevalencia de 14 a 32 por 100.000. Sin embargo, la definición de la incidencia y prevalencia reales de las miositis individuales está limitada por los distintos criterios diagnósticos que se usan en varios estudios epidemiológicos, la identificación creciente de síndrome antisintetasa y el diagnóstico erróneo frecuente de miositis por cuerpos de inclusión y de miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios. La polimiositis idiopática sin signos de un síndrome superpuesto es bastante rara, mientras que la dermatomiositis, miositis por cuerpos de inclusión y la miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios ocurren con frecuencias semejantes. La dermatomiositis puede ocurrir en niños, dermatomiositis juvenil, mientras que la miositis por cuerpos de inclusión siempre se presenta en adultos y es la causa más frecuente de miopatía en las personas mayores de 50 años. La dermatomiositis, polimiositis y el síndrome antisintetasa son más frecuentes en mujeres, mientras que la miositis por cuerpos de inclusión lo es en varones. Valoración diagnóstica y diagnóstico diferencial. La valoración de pacientes con sospecha de miopatía se detalla en el capítulo 449. En cualquier persona que se presente con debilidad, el primer paso es localizar el sitio de la lesión mediante la anamnesis y exploración física, capítulo 24. La debilidad puede ser resultado de afección de los hemisferios cerebrales, médula espinal, capítulo 442, células del asta anterior, capítulo 437, nervio periférico, capítulos 446, 447, unión neuromuscular, capítulo 448, o músculo, capítulo 449. Los antecedentes personales patológicos, el uso de fármacos y los antecedentes familiares, combinados con una exploración física detallada y la identificación de cualquier patrón de compromiso muscular, por ejemplo, qué músculos están débiles y atróficos o hipertróficos, así como la presencia de aleteo escapular, contracturas tempranas, anormalidades sensitivas, fasciculaciones o exantema, ayudan a distinguir las miopatías de otros trastornos neuromusculares y los distintos tipos de miopatías entre sí. Capítulo 449. Por ejemplo, la atrofia con fasciculaciones sugiere un proceso neurógeno, como esclerosis lateral amiotrófica. La debilidad por fatiga en la exploración apunta a un defecto en la unión neuromuscular, como miastenia grave, y los síntomas sensitivos concomitantes sugieren un trastorno central, como afección de la médula espinal o polineuropatía. El aleteo escapular, la hipertrofia o atrofia de las pantorrillas y las contracturas tempranas antes del desarrollo de debilidad significativa son muy sugestivos de distrofia muscular, sobre todo si existe un antecedente familiar positivo. El exantema en heliotropo combinado con pápulas de Gotrón y capilares dilatados en los lechos ungueales es diagnóstico de la dermatomiositis. Lo más probable es que la presencia de atrofia y debilidad de los músculos flexores del antebrazo y el cuádriceps en una persona mayor de 50 años sea signo de miositis por cuerpos de inclusión. Cuando no es posible localizar el sitio de la lesión con base en la anamnesis y la exploración física, se requieren estudios de laboratorio. La creatina sinasa sérica es el marcador de laboratorio más sensible de destrucción muscular.
No todas las miopatías se acompañan de aumento en la creatina sinasa, pero un valor muy elevado, por ejemplo, mayor de 2000 U por litro, casi siempre se debe a una miopatía. Sin embargo, también puede encontrarse un aumento ligero en la creatina sinasa en los trastornos neurógenos. Los anticuerpos relacionados con miositis y los anticuerpos específicos de miositis ayudan a distinguir los subtipos de miopatías inflamatorias, como se explica más adelante. La electromiografía y los estudios de conducción nerviosa son útiles para localizar el sitio de la lesión, pero son menos específicos para ayudar a identificar la causa real de una miopatía. La electromiografía puede ser útil en ocasiones como guía sobre cuál músculo someter a biopsia, sobre todo si los músculos de los que suele obtenerse la biopsia resultan normales en la exploración física. Las imágenes del músculo estriado pueden ser útiles para valorar el compromiso muscular. Revelan reemplazo adiposo, atrofia o edema dentro del músculo o la aponeurosis circundante. Por lo general se requiere una biopsia para hacer la distinción definitiva entre una miopatía y otra. Las diferentes formas de miopatías inflamatorias pueden tener alteraciones histopatológicas distintivas, como se explica más adelante. En un paciente con un exantema típico de dermatomiositis puede realizarse una biopsia de músculo o piel, pero también puede argumentarse que la biopsia es innecesaria, sobre todo si el paciente tiene anticuerpos específicos de miositis específico para dermatomiositis. Sin embargo, debe practicarse la biopsia muscular siempre que se sospeche polimiositis, para descartar miositis por cuerpos de inclusión, si no hay un cuadro clínico evidente, y otras causas de miopatía. Por definición, el diagnóstico de miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios se basa en los hallazgos histológicos. Es importante realizar la biopsia de un músculo con compromiso clínico, pero no demasiado débil, por ejemplo, grado 4 o 5 de fuerza, según el Medical Research Council. De lo contrario, podría encontrarse solo músculo en la etapa final. La biopsia siempre debe coordinarse con un laboratorio de histopatología muscular experimentado. No es probable que los pacientes con dolor muscular intenso, debilidad subjetiva y fatiga con fuerza y función normales en la exploración tengan una miopatía inflamatoria. La polimialgia reumática debe considerarse en las personas de edad avanzada con valores altos de velocidad de sedimentación glomerular o proteína C reactiva, pero creatina sinasa y electromiografía normales. La fibromialgia es probable en personas con resultados de laboratorio normales. En general, la biopsia muscular no está indicada a menos que haya debilidad objetiva, electromiografía anormal o un valor alto de creatina sinasa. Trastornos específicos. Dermatomiositis. Manifestaciones clínicas. La dermatomiositis se manifiesta con debilidad simétrica, proximal más que distal, junto con un exantema característico que incluye el exantema en heliotropo, coloración eritematosa de los párpados con edema periorbitario, signo de Gottron, exantema eritematoso sobre las superficies extensoras de articulaciones, como nudillos, codos, rodillas y tobillos, pápulas de Gottron, exantema eritematoso elevado sobre los nudillos, figura 365-1, signo en V, exantema en la parte anterior del cuello y pecho expuesta al sol, signos del chal sobre la parte posterior del cuello y hombros, telangiectasias en lechos ungueales y depósitos subcutáneos de calcio. La debilidad y el exantema casi siempre ocurren en forma simultánea, aunque pueden estar separados por varios meses. Además, existe un espectro de compromiso, por lo que algunos pacientes solo desarrollan exantema, dermatomiositis amiopática, mientras que otros presentan sobre todo debilidad, con pocos o ningún cambio visible en la piel. También es posible que el paciente se queje de mialgias, artralgias, disfagia y disartria. La actividad de la enfermedad cutánea es muy relevante en la dermatomiositis, en comparación con otras enfermedades cutáneas debilitantes, incluidos el lupus eritematoso cutáneo, psoriasis y dermatitis atópica. Los síntomas cutáneos en pacientes con dermatomiositis se relacionan con un declive general en la calidad de vida. En particular, el prurito puede ser muy debilitante.
Es posible que haya disnea por debilidad de los músculos respiratorios o problemas pulmonares intrínsecos, como neumopatía intersticial, bronconeumonía y alveolitis. Las manifestaciones pulmonares a menudo se relacionan con anticuerpos contra sintetasa. La miositis vinculada con el síndrome antisintetasa puede considerarse un trastorno distintivo. Se describe más adelante. La dermatomiositis puede presentarse en niños, dermatomiositis juvenil o en adultos. Hay un mayor riesgo de neoplasias malignas en los casos con inicio en la adultez, de casi 15% en los primeros 2 o 3 años. Manifestaciones de laboratorio. La concentración sérica de creatina sinasa está elevada en 70% a 80% de los pacientes. En 10% de aquellos con creatina sinasa normal, la aldolasa sérica puede estar elevada. Los anticuerpos antinucleares pueden ser positivos, pero es un hallazgo inespecífico. La dermatomiositis se relaciona con varios anticuerpos específicos de miosititis dirigidos contra el antígeno 5 de diferenciación del melanoma, el factor intermediario de la transcripción 1, Mi2, y la proteína 2 de la matriz nuclear. Estos anticuerpos suelen relacionarse con manifestaciones clínicas características. Por ejemplo, los anticuerpos contra antígeno 5 de diferenciación del melanoma se vinculan con la dermatomiosititis amiopática, con exantema palmar intenso, úlceras digitales y neumopatía intersticial de progresión rápida. Los anticuerpos antifactor intermediario de la transcripción 1, o P155, y los antiproteína 2 de la matriz nuclear se acompañan de un mayor riesgo de cáncer, mientras que los anticuerpos anti-Mi2 a menudo se relacionan con dermatomiositis más benigna y una respuesta favorable al tratamiento. La electromiografía de los músculos débiles muestra aumento de la actividad de inserción y espontánea en forma de ondas agudas positivas y potenciales de fibrilación, o descargas repetitivas complejas, junto con la activación temprana de unidades motoras polifásicas de pequeña amplitud y corta duración. Estos hallazgos son inespecíficos y pueden encontrarse en otras miopatías. La imagen por resonancia magnética del músculo revela edema en los músculos afectados y a veces hallazgos más específicos de alteraciones en la aponeurosis que sugieren fascitis. Histopatología y patogenia. La alteración histopatológica característica en la biopsia muscular es la atrofia perifascicular, figura 365-2A. Sin embargo, esto se presenta quizá solo en 50% de los pacientes. La tinción inmunohistoquímica para la proteína A de resistencia a mixovirus, MXA, tiene mayor sensibilidad diagnóstica y es muy específica, figura 365-2B. El infiltrado celular inflamatorio es de predominio perivascular y el perimicio está compuesto sobre todo por macrófagos, linfocitos B y células dendríticas plasmacitoides. Las biopsias cutáneas revelan dermatitis de la interfaz pobre en células, análoga a la atrofia perifascicular, ya que la capa basal de los queratinocitos es la más dañada. El infiltrado inflamatorio suele estar ausente o es mínimo, y cuando está presente, se localiza sobre todo en la zona del borde entre la dermis y la epidermis. La patogenia de la dermatomiositis solía atribuirse a un ataque mediado por anticuerpos contra las células endoteliales, seguido por destrucción de los capilares mediada por el complemento e isquemia en la zona próxima de las fibras musculares. Estudios recientes sugieren que es probable que no sea así. Casi no hay depósito de inmunoglobulina en las células endoteliales, y es posible que el depósito de complemento sea un fenómeno secundario. Cada vez hay más evidencia de que la microvasculopatía y el daño de la piel y el músculo de la dermatomiositis se deban sobre todo a la toxicidad por las vías mediadas por interferón tipo 1, con toda probabilidad por interferón beta. Pronóstico. En ausencia de neoplasia maligna, el pronóstico suele ser favorable en pacientes con dermatomiositis. Las tasas de supervivencia a 5 años varían de 70% a 93%. Las características de pronóstico adverso incluyen edad avanzada, neumopatía intersticial relacionada,
enfermedad cardíaca y tratamiento anterior inadecuado o tardío. Polimiosititis. Manifestaciones clínicas. La polimiosititis es un grupo heterogéneo de trastornos que por lo general se presenta con debilidad simétrica y proximal que se agrava en cuestión de semanas a meses. Como en la dermatomiositis, puede haber compromiso cardíaco, pulmonar y articular, además de mayor riesgo de cáncer. Algunos estudios epidemiológicos sugieren que el riesgo de cáncer en la polimiositis es menor que en la dermatomiositis, pero es probable que estas series antiguas incluyeran pacientes con miositis por cuerpos de inclusión y distrofias con inflamación que fueron diagnosticados en forma errónea con polimiositis. Datos de laboratorio. Los valores de creatina sinasa siempre están elevados en la polimiositis no controlada. La creatina sinasa normal debe alertar al médico ante la posibilidad de miositis por cuerpos de inclusión. Como en la dermatomiositis, la electromiografía y las imágenes del músculo estriado pueden ser anormales, pero los hallazgos son inespecíficos. Figura 365.3. Histopatología y patogenia. Como la polimiositis es una categoría heterogénea, la patología muscular es muy variable. Lo más frecuente es que los pacientes con células inflamatorias inespecíficas en el perimicio, más a menudo que en el endomicio, se clasifican como polimiositis. Una pequeña minoría de pacientes tiene infiltrado inflamatorio mononuclear que rodea las fibras con expresión sarcolémica del complejo mayor de histocompatibilidad. Figura 365.4. Existe debate sobre si hay invasión real de las fibras musculares en la polimiositis, o si siempre es indicación de miositis por cuerpos de inclusión. El infiltrado inflamatorio consiste en linfocitos T, CD8+, y macrófagos, situados en las regiones del endomicio, perimicio y perivascular. Como la polimiositis es heterogénea, se conoce poco sobre sus formas diversas. Pronóstico. La mayoría de los pacientes con polimiositis mejora con tratamiento inmunitario, pero casi siempre necesitan mantenerlo de por vida. Algunos estudios retrospectivos sugieren que la polimiositis no responde tan bien como la dermatomiositis a estos tratamientos. Sin embargo, es probable que muchas de estas series antiguas de polimiositis incluyeran pacientes que en realidad tenían miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios, miositis por cuerpos de inclusión, u otras miopatías, incluso distrofias musculares, que no responden a la inmunoterapia. Como en la dermatomiositis, los factores de pronóstico adverso incluyen cáncer, edad avanzada, compromiso pulmonar o cardíaco y tratamiento previo inadecuado o tardío. Síndromes superpuestos. El término síndrome superpuesto se aplica cuando la dermatomiositis o polimiositis se relaciona con otras enfermedades del tejido conjuntivo bien definidas, enfermedad mixta del tejido conjuntivo, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide. Como en la dermatomiositis y la polimiositis, la miositis relacionada con estos síndromes superpuestos casi siempre responde a la inmunoterapia. Miopatía necrosante mediada por mecanismos inmunitarios. Manifestaciones clínicas. La miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios se caracteriza por inicio agudo o insidioso de debilidad simétrica, más proximal que distal. Puede haber disfagia, disartria o mialgia. Es probable que los pacientes tengan una enfermedad del tejido conjuntivo subyacente, casi siempre esclerodermia o enfermedad mixta del tejido conjuntivo, cáncer, miopatía necrosante paraneoplásica, o que el trastorno sea idiopático. Existen al menos dos formas distintivas de miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios, relacionadas con autoanticuerpos específicos, contra 3-hidroxi-3-metilglutaryl coenzima reductasa y contra la partícula de reconocimiento de señal. La miopatía 3-hidroxi-3-metilglutaryl coenzima reductasa puede observarse en pacientes que reciben estatinas, inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaryl coenzima reductasa, sobre todo en personas mayores de 50 años.
Sin embargo, la miopatía 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima reductasa puede desarrollarse en niños y adultos jóvenes sin antecedente de uso de estatinas y puede simular una distrofia muscular de cinturones de las extremidades. A diferencia de la miopatía tóxica más frecuente relacionada con el uso de estatinas, la miopatía por 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima reductasa no mejora cuando se suspenden las estatinas. Las miopatías partícula de reconocimiento de señal son notables por la presencia de anticuerpos antipartícula de reconocimiento de señal y por lo general tienen una evolución subaguda, agresiva y con resistencia relativa al tratamiento. Datos de laboratorio. La concentración de creatina sinasa está muy elevada, casi siempre más de 10 veces por lo normal en la miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios. Como se mencionó, la miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios puede relacionarse con anticuerpos anti-3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima reductasa o antipartícula de reconocimiento de señal. La electromiografía muestra a menudo actividad de inserción aumentada y espontánea, incluidas descargas miotónicas. Los hallazgos en las imágenes del músculo esquelético muestran anormalidades inespecíficas, histopatología y patogenia. Las biopsias musculares revelan fibras musculares con necrosis y regeneración multifocal, con escasez de células inflamatorias. Figura 365-5. Sin embargo, algunos pacientes con miopatía 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima reductasa tienen infiltrados con predominio de macrófagos en el endomicio, similares a lo observado en la polimiositis. La expresión excesiva de complejo mayor de histocompatibilidad 1 y complejo de ataque de la membrana puede ser evidente en el sarcolema de las fibras no necróticas con depósito de complejo de ataque de la membrana en los capilares. La patogenia de la miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios no se comprende del todo, pero es probable que esté mediada por el complemento. Pronóstico. La miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios suele ser mucho más difícil de tratar que la dermatomiositis o la polimiositis, y por lo general se requiere inmunoterapia intensiva. La evolución progresiva a pesar de la inmunoterapia y la debilidad marcada con atrofia pueden conducir a un diagnóstico erróneo de alguna distrofia del cinturón de las extremidades. Es posible que haya mayor incidencia de cáncer en los pacientes con miopatía 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima reductasa, por lo que deben someterse a un estudio para neoplasias malignas. Síndrome antisintetasa. Manifestaciones clínicas. La presencia de miositis, artritis no erosiva, neumopatía intersticial, fenómeno de Raynaud, hiperkeratosis y fiebre, acompañada de anticuerpos contra la aminoácil tRNA sintetasa, constituye el síndrome antisintetasa. Algunos individuos tienen un exantema eritematoso y las biopsias musculares comparten manifestaciones histopatológicas de la dermatomiositis, lo que quizá explique el que se establezca el diagnóstico de dermatomiositis en muchos de estos pacientes. Datos de laboratorio. Los anticuerpos contra aminoácil tRNA sintetasas son los anticuerpos específicos de miositis más frecuentes y se encuentran en 25 a 35% de los pacientes con miositis. El anticuerpo contra aminoácil tRN sintetasa más frecuente es anti-Yo1. La creatina sinasa suele estar elevada en personas con síndrome antisintetasa y miositis. Aquellas con neumopatía intersticial tienen capacidad vital forzada y capacidad de difusión reducidas en las pruebas de función pulmonar. La tomografía computarizada helicoidal del tórax es la mejor herramienta para demostrar el patrón en panal de Dejas de la neumopatía intersticial. La resonancia de músculo estriado y la electromiografía muestran anormalidades similares a las de la dermatomiositis, polimiositis e miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios. Histopatología y patogenia. Las biopsias musculares muestran predominio del daño en el perimicio, incluida la fragmentación del perimicio y tinción de fosfatasa alcalina, figura 365-6.
células dendríticas plasmacitoides y macrófagos en el perimecio y alrededor de los vasos sanguíneos, así como depósito de complejo de ataque de la membrana en los capilares. Como en la dermatomiositis, también hay daño de las fibras musculares perifasciculares, pero en el síndrome antisintetasa hay más necrosis de las fibras musculares perifasciculares que en la dermatomiositis, en la que predomina la atrofia perifascicular. Los depósitos de complejo mayor de histocompatibilidad 1 y complejo de ataque de la membrana en las fibras musculares pueden observarse en el sarcolema de las fibras musculares perifasciculares. Pronóstico. La mayoría de los pacientes responde al tratamiento, aunque las respuestas son menos completas que para la dermatomiositis y la polimiositis. La neumopatía intersticial puede ser muy resistente al tratamiento. A diferencia de la dermatomiositis, polimiositis, hemiopatía necrosante por mecanismos inmunitarios, no parece haber un riesgo elevado de neoplasias malignas. Miositis con cuerpos de inclusión. Manifestaciones clínicas. Por lo general, la miositis por cuerpos de inclusión se manifiesta en pacientes mayores de 50 años y es un poco más frecuente en varones que en mujeres. Se relaciona con debilidad de progresión lenta y atrofia muscular con predominio de compromiso temprano en los flexores de la muñeca y los dedos en los brazos, y del cuádriceps en las piernas, figura 365-7. A menudo, la debilidad es asimétrica. La disfagia es frecuente, y en casos raros es la manifestación inicial. Estos síntomas ayudan a distinguir la miositis por cuerpos de inclusión de la polimiositis y otras formas de miopatía. La duración media desde el inicio de los síntomas hasta el uso de silla de ruedas o silla motorizada es de casi 15 años. No se ha observado un aumento en el riesgo de neoplasias malignas. Datos de laboratorio. La concentración de creatina sinasa puede ser normal o solo un poco elevada, casi siempre menor de 10 veces lo normal. Se detectan anticuerpos dirigidos contra la 5'-nucleotidasa 1A citosólica, CN1A, en la sangre en 1/3 a más de 2/3 de los pacientes con miositis por cuerpos de inclusión, y es un biomarcador diagnóstico muy específico para miositis por cuerpos de inclusión, entre los pacientes con miopatía. Otros biomarcadores sanguíneos para miositis por cuerpos de inclusión incluyen la presencia de una población anormal de grandes linfocitos granulares en la citometría de flujo y cociente CD4 sobre CD8 reducido con aumento en la cifra de CD8. La electromiografía con aguja puede demostrar potenciales de la unidad motora de gran amplitud y larga duración que pueden interpretarse mal como neurógenos, pero reflejan el carácter crónico de la miopatía. La resonancia muscular puede mostrar predominio de compromiso en el flexor profundo de los dedos en los brazos y de los músculos vastos medial y lateral, sin afectar el músculo recto del fémur. Histopatología y patogenia. Las biopsias musculares demuestran infiltrados inflamatorios en el endomisio compuestos sobre todo por linfocitos T, CD8+, y macrófagos que rodean e invaden las fibras musculares no necróticas, expresión de complejo mayor de histocompatibilidad 1 en el sarcolema, fibras con vacuolas con borde, fibras negativas para la citocromo oxidasa, COX, e inclusiones en la microscopía óptica y electrónica, figura 365-8. Las inclusiones contienen proteínas con hojas beta mal plegadas, amiloide, pero son difíciles de observar con la tinción habitual con rojo Congo. A menudo se ven en cortes congelados, pero no en parafina. La inmunotinción para P62 parece la tinción más sensible para detectar estas inclusiones. Un dato importante es que las vacuolas bordeadas no se observan hasta en 20% a 30% de las biopsias musculares. En tales casos, la presencia de anomalidades mitocondriales, fibras rojas desiguales y negativas para COX, y la inmunotinción que demuestra las inclusiones de P62 ayudan a distinguir la miositis por cuerpos de inclusión de la polimiositis, aparte del patrón clínico de debilidad muscular.
La patogenia de miositis por cuerpos de inclusión se comprende poco. Las marcadas anormalidades en el sistema inmunitario de adaptación relacionadas con la inflamación con linfocitos T y la presencia de un autoanticuerpo relativamente específico contra una proteína muscular indican un ataque autoinmunitario contra el músculo. El ambiente inflamatorio intenso y crónico dentro de los músculos en la miositis por cuerpos de inclusión puede alterar la síntesis de proteínas y las vías de degradación, en parte por la expresión de un inmunoproteasoma anormal. Las manifestaciones histológicas adicionales, por lo general denominadas degenerativas, incluyen agregación de varias proteínas, incluidos marcadores de estrés y autofagia del retículo endoplásmico, por ejemplo, P62 y LC3. También se ha observado estrés del retículo endoplásmico y autofagia en otras enfermedades autoinmunitarias, como la colangitis biliar primaria, enfermedad intestinal inflamatoria y espondilitis anquilosante, algunas de las cuales pueden ser muy resistentes al tratamiento inmunitario. Pronóstico. La miopatía es lentamente progresiva y por lo general no responde a la inmunoterapia. La mayoría de los pacientes requiere una silla motorizada o una silla de ruedas 10 a 15 años después del inicio de los síntomas. Tratamiento de la miopatía inflamatoria. La dermatomiositis, polimiositis, síndrome antisintetasa, hemiopatía necrosante por mecanismos inmunitarios suelen responder a la inmunoterapia. Cuadro 365/2. Los glucocorticoides en dosis altas, es decir, una dosis inicial de prednisona 0.75 a 1 miligramo por kilogramo al día, se consideran el tratamiento de primera línea. Hay incertidumbre sobre cuándo iniciar fármacos de segunda línea, por ejemplo, metotrexato, azatioprina, micofenolato, inmunoglobulina o rituximab. El médico debe sopesar con el paciente los riesgos elevados de la inmunosupresión frente a los posibles beneficios, por ejemplo, mejoría más rápida, efecto ahorrador de esteroides y prevención de la morbilidad relacionada con el uso prolongado de glucocorticoides. Por lo general, los autores inician un fármaco de segunda línea, casi siempre metotrexato, con los glucocorticoides en pacientes con debilidad grave o compromiso de otro sistema orgánico, por ejemplo, miocarditis, neumopatía intersticial, personas con alto riesgo de complicaciones, por ejemplo, sujetos con diabetes, osteoporosis o mujeres posmenopáusicas, y pacientes con miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios, cuya miositis se sabe que es difícil de tratar. En aquellos en los que se inicia tratamiento con prednisona sola, se agrega un fármaco de segunda línea cuando no hay mejoría significativa después de 2 a 4 meses de tratamiento, o cuando no es posible reducir en forma gradual a una dosis baja de prednisona. La mayoría de los pacientes con miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios no responde a la prednisona sola, ni siquiera a la combinación de prednisona más un fármaco de segunda línea. Muchos requieren tratamiento triple con prednisona, metotrexato e inmunoglobulina intravenosa, y si esto falla, rituximab. Informes recientes sugieren que la miopatía anti-3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima reductasa puede responder a la monoterapia con inmunoglobulina intravenosa, y ahora se está organizando un estudio extenso multicéntrico para valorar esta estrategia. Además, las biopsias musculares demuestran el depósito de complejos de ataque a la membrana en el sarcolema de las fibras no necróticas en la miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios, lo que sugiere que la destrucción muscular está mediada por el complemento. Al respecto, hay un estudio internacional en curso que investiga la seguridad y eficacia de un inhibidor del complemento en las miopatías por anti-3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima reductasa y antipartícula de reconocimiento de señal. Por desgracia, la miositis por cuerpos de inclusión no suele responder a ninguna inmunoterapia conocida. La base del tratamiento es la terapia física y ocupacional para mejorar la función y terapia de la deglución, a veces dilatación esofágica o miotomía cricofaringia,
En pacientes con disfagia. Guías generales para uso de inmunoterapias específicas. Glucocorticoides. El tratamiento se inicia con prednisona, 0,75 a 1,5 miligramos por kilogramo hasta 100 miligramos, administrados como dosis única matutina diaria. La dosis más usual en adultos es 60 miligramos al día. En pacientes con debilidad grave o morbilidad concomitante, por ejemplo, neumopatía intersticial, miocarditis, se recomienda el tratamiento con un ciclo corto de metilprednisolona intravenosa, 1 gramo al día por 3 días, antes de iniciar los glucocorticoides orales. Por lo general, los pacientes mantienen una dosis alta de prednisona hasta que la fuerza se normaliza o hasta que la mejoría en la fuerza alcance una meseta, casi siempre 3 a 6 meses. Después, la prednisona puede reducirse en forma gradual en 5 miligramos cada 2 a 4 semanas. Una vez que se alcanzan dosis de 20 miligramos al día o en días alternos, la dosificación se reduce a 2,5 miligramos cada 2 a 4 semanas. El objetivo es reducir la prednisona a lo sumo a 10 miligramos al día. Aunque la mayoría de los pacientes mejora, es posible que la respuesta no sea completa, y muchos requieren al menos una dosis pequeña de prednisona o un fármaco de segunda línea para lograr una remisión sostenida. Se vigila la concentración sérica de creatina sinasa. Sin embargo, los ajustes en la dosis de prednisona y otros tratamientos inmunitarios se basan sobre todo en la exploración clínica objetiva, no en el valor de creatina sinasa ni en la respuesta subjetiva del paciente. Cuando no se nota respuesta después de una prueba adecuada de prednisona en dosis altas, deben considerarse diagnósticos alternativos, por ejemplo, miositis por cuerpos de inclusión o una distrofia muscular inflamatoria y una nueva biopsia muscular. Es necesario distinguir la recidiva de la miositis de la miopatía por esteroides. Las características que sugieren una miopatía por esteroides incluyen debilidad que se desarrolla durante el uso de una dosis alta, valor normal de creatina sinasa sérica, manifestaciones clínicas de exceso de esteroides como equimosis o facies de luna llena, y ausencia de irritabilidad de membrana en la electromiografía. En contraste, los pacientes que experimentan una recidiva de la miositis pueden percibir mayor debilidad durante el descenso en la dosis de prednisona y presentar valores ascendentes de creatina sinasa y actividad espontánea anormal en la electromiografía. Tratamientos de segunda línea. Metotrexato. Por lo general, el metotrexato es el tratamiento de segunda línea, porque la mayoría de las autoridades cree que actúa con más rapidez que otros fármacos. Se inicia una dosis oral de 5 a 7,5 miligramos por semana y luego se aumenta en forma gradual según se requiera hasta 25 miligramos por semana. Si no hay mejoría después de un mes con 25 miligramos por semana de metotrexato oral, el siguiente paso es cambiar a metotrexato semanal parenteral, casi siempre subcutáneo, con aumento de 5 miligramos en la dosis cada semana. Solo raras veces se usa una dosis más de 35 miligramos por semana. Los principales efectos colaterales de metotrexato son alopecia, estomatitis, neumopatía intersticial, teratogenia, oncogenia, riesgo de infección y fibrosis pulmonar, además de toxicidad de la médula ósea, renal y hepática. Se administra junto con folato o ácido folínico. Azateoprina. La dosis inicial recomendada es 50 miligramos por día en adultos, que puede aumentarse en 50 miligramos cada 2 semanas hasta 2 a 3 miligramos por kilogramo al día. Cerca de 12% de los pacientes desarrolla una reacción sistémica caracterizada por fiebre, dolor abdominal, náusea, vómito y anorexia que requiere suspensión del fármaco. La principal limitación práctica de la azateoprina es que casi siempre se requieren 6 a 18 meses de tratamiento para ver un beneficio. Puede realizarse una detección previa de deficiencia de tiopurina metiltransferasa, que se relaciona con toxicidad grave de la médula ósea con este fármaco. Micofenolato mofetilo.
Este fármaco inhibe la proliferación de linfocitos T y B mediante el bloqueo de la síntesis de purina. Parece efectivo en distintas formas de miositis y es el tratamiento de segunda línea para pacientes con miositis por neumopatía intersticial. La dosis inicial es de 1.0 miligramos 2 veces al día y puede elevarse a 3 gramos diarios en tomas divididas si es necesario. El micofenolato se excreta por vía renal, por tanto, la dosis debe reducirse, no más de 1 gramo por día, dosis total, en pacientes con insuficiencia renal. Una ventaja del micofenolato con respecto a otros inmunodepresores es su falta de toxicidad renal y hepática. Inmunoglobulina intravenosa. La inmunoglobulina intravenosa se usa en pacientes resistentes al tratamiento con prednisona y al menos un inmunodepresor de segunda línea, aunque reportes recientes sugieren que puede ser el tratamiento de elección y efectiva como monoterapia en la miopatía por anticuerpos contra 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima reductasa. Una dosis de 2 gramos por kilogramo se divide en 2 a 5 días y se administran infusiones repetidas a intervalos mensuales durante al menos 3 meses. Después, los intervalos se prolongan o la dosis se reduce. 2 gramos por kilogramo cada 2 meses o 1 miligramo por kilogramo cada mes. Rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra los linfocitos B CD20+. Un extenso estudio con asignación al azar y grupo testigo no encontró beneficio, pero el diseño del estudio era defectuoso. La mayoría de los autores considera que rituximab puede ser provechoso en algunos pacientes resistentes a la prednisona y al menos a uno de los otros fármacos de segunda línea. La dosis típica es 750 miligramos por metro cuadrado hasta 1 gramo por vía intravenosa, IV, con una segunda administración 2 semanas más tarde y cursos repetidos 375 miligramos por metro cuadrado, como infusión única o con una segunda infusión separada por 2 semanas cada 6 a 18 meses, en caso necesario. Miositis relacionada con inhibidores del punto de verificación. El uso de los inhibidores del punto de verificación inmunitario, anti-CTLA4, anti-PD1 y anti-PDL1, para tratar diversos cánceres, puede generar diversas complicaciones neurológicas autoinmunitarias que incluyen miopatía inflamatoria, miastenia grave y miositis, cápsulas 447 y 448. Por lo general, los pacientes con miositis desarrollan dolor y debilidad musculares, musculatura axial y parte proximal de las extremidades después de 1 o 2 ciclos. También es posible la miocarditis. Además, puede haber diplopía con debilidad de músculos extraoculares junto con disfagia y disartria, lo que sugiere la presencia concurrente de miastenia grave. En tales casos, las concentraciones elevadas de creatina sinasa ayudan a sustentar el diagnóstico de miositis, mientras que los anticuerpos contra el receptor para acetilcolina o la respuesta decreciente con la estimulación nerviosa repetida lenta permiten establecer el diagnóstico de miastenia grave. En las biopsias musculares se encuentran infiltrados de células inflamatorias en el endomisio compuestos por macrófagos que expresan PDL1 y linfocitos CD8+ que expresan PD1, con sobreexpresión de complejo mayor de histocompatibilidad 1 en el sarcolema de las fibras musculares y fibras necróticas y regenerativas dispersas. El inhibidor del punto de verificación inmunitario debe suspenderse, pero la mayoría de los pacientes necesita tratamiento concurrente con glucocorticoides o inmunoglobulina intravenosa. Por lo general mejoran en el curso de varios meses, durante los cuales la inmunoterapia puede reducirse en forma gradual. Existen informes anecdóticos de pacientes con miositis leve que pudieron recibir de nuevo tratamiento con un inhibidor del punto de control inmunitario. Miositis relacionada con la COVID-19. Las series iniciales de pacientes hospitalizados con COVID-19 informan que hasta 44% de ellos experimentó dolor muscular o fatiga y que 33% tenía concentraciones altas de creatina sinasa. Pocos casos se complican por mioglobuluria. El estudio histopatológico puede demostrar la infiltración con células inflamatorias y las fibras musculares necróticas. Una preocupación sustancial durante esta pandemia es si los pacientes con miopatías inflamatorias
tratados con diversas inmunoterapias, son más susceptibles o no a la COVID-19, o tienen mayor riesgo de complicaciones graves. Los autores instan con firmeza a sus pacientes a usar mascarillas y mantener la distancia social. Aspectos mundiales. No existen datos epidemiológicos sobre la incidencia y prevalencia de varios subtipos de miopatías inflamatorias en todo el mundo. La conciencia de la enfermedad y la incapacidad para obtener y procesar biopsias musculares y anticuerpos específicos de miositis complican el problema, sobre todo en los países menos desarrollados. No obstante, todos estos trastornos ocurren en todo el mundo. Es probable que los desencadenantes ambientales específicos y los factores de riesgo genéticos sean variables. Un dato interesante es que un reporte de Japón indicó que 28% de los pacientes con miositis por cuerpos de inclusión tenía evidencia de exposición a hepatitis C, cifra mucho mayor a la observada en el hemisferio occidental, y también más frecuente de lo observado en la polimiositis y en la población sana testigo en Japón. La polimiositis y la miositis por cuerpos de inclusión relacionadas con HIV se encuentran con mayor frecuencia en zonas endémicas para HIV, y estudios recientes sugieren que de la mayor parte de estos casos de polimiositis resulta miositis por cuerpos de inclusión y desarrollan síntomas a una edad más temprana, por ejemplo, en la cuarta década. Está claro que la piomiositis y la miositis parasitaria son más frecuentes en los trópicos. La prevalencia de los distintos tipos de cánceres varía en diferentes partes del mundo. Una consideración importante con respecto a la miositis paraneoplásica que se observa en la dermatomiositis, polimiositis y miopatía necrosante por mecanismos inmunitarios. Por ejemplo, el cáncer rinofaríngeo es más frecuente en Asia, por lo que la valoración de este tipo de cáncer debe considerarse en el estudio de pacientes en esas regiones de alto riesgo.